Hola, soy Ashley Chancay y en esta ocasión realizaré un experimento acerca de la ley de Coulomb, dada por el físico Charles Coulomb. Este indica que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de distancia entre ellas. A continuación realizaré el experimento. Ya tengo los materiales, tengo dos bolitas de espuma flex, tengo aluminio, tengo alambre, tengo hilo, tengo la base de la espuma flex, tengo tubo de PVC y tengo una franelita. Bueno, para esto ya tengo hecho una de las bolitas de espuma flex, una parte del experimento. Entonces voy a mostrar cómo la realicé. Se pasa el hilo, este hilo tiene que estar suspendido en el alambre, así que lo hago de esta manera, así. Bien. Cuando ya pasé el hilo en la bolita de espuma flex, lo voy a envolver. Entonces envuelvo el aluminio en la bolita de espuma flex y luego la voy a proceder a amarrarla en el alambre. Bueno, para entender esta ley, se sabe que los objetos tienen cargas eléctricas. Estas pueden ser positivas, negativas, neutrales. Si son de cargas iguales se van a alejar, si son de cargas diferentes se van a acercar. En este caso son cargas iguales, así que neutrales no se acercan ni se alejan, quedan allí. Bueno, ahora voy a proceder a frotar la franelita sobre el tubo de PVC para la demostración. Entonces, solo dejo una bolita para poder mostrar esta parte del experimento. Entonces froto y voy a hacer lo siguiente. Voy a acercarlo. Y esto sucede. Se acerca. El aluminio se acerca. Así, de esta manera. Entonces, lo froto. Y sucede así. Y se acerca. Porque de esta otra parte no se acerca. Solo se acerca en la parte que está cargada. En este caso, al hacer fricción, se cargan electrones. Y estos electrones son pasados a la bolita de espuma flex, que por el momento tiene carga neutral, hasta que se le pasan los electrones. Perdón. Y esto es lo que sucede. Bueno, son cargas diferentes, así que se atrayeron. Bueno, este fue el experimento que demuestra la ley de Coulomb. Gracias. Wilson Quispe. Bueno, a mí me ha tocado realizar un circuito en serie en el software de Proteus, para lo cual vamos aquí a la letra P, escribimos res de resistencia, escogemos y ponemos aceptar. También necesitamos una batería, vamos igual a la letra P, ponemos cell de batería, escogemos y ponemos aceptar. Ya tenemos nuestra batería, nuestra resistencia, vamos a armar nuestro circuito. Escogemos la batería, ubicamos, escogemos nuestras resistencias, que vamos a hacer un circuito de 5 resistencias.
Ubicamos nuestras resistencias y unimos nuestro circuito. En la resistencia 3, rotamos la resistencia y unimos nuestro circuito. Una vez unido nuestro circuito, vamos a dar valores. A la batería le vamos a dar un valor de 220 voltios. A la resistencia 1 le vamos a dar un valor de 20 ohmios. A la resistencia 2 le vamos a dar un valor de 30 ohmios. A la resistencia 3 le vamos a dar un valor de 40 ohmios. A la resistencia 4 le vamos a dar un valor de 50 ohmios. Y a la resistencia 5 le vamos a dar un valor de 60 ohmios. Una vez dados estos valores, mandamos a correr nuestro circuito. Como vemos que está funcionando, paramos. Ahora vamos a medir la corriente en nuestro circuito, que en un circuito en serie siempre va a ser la misma corriente, para lo cual vamos aquí al icono de instrumentos, cogemos un amperímetro que nos mide la corriente y mandamos a correr. Como ven, nos indica que es 1.10 amperios. Paramos. Ahora vamos a medir el voltaje en cada una de las resistencias, para lo cual nos vamos al icono de instrumentos, escogemos un voltímetro y ubicamos en cada una de las resistencias. Unimos. Una vez ubicados nuestros voltímetros, mandamos a correr. Como ven, nos marca en la resistencia 1, 22 voltios, en la resistencia 2, 33 voltios, en la resistencia 3, 44 voltios, en la resistencia 4, 55 voltios y en la resistencia 5, 66 voltios. Para comprobar estos resultados, planteamos un ejercicio a mano que está resuelto a continuación. Eso es todo, muchas gracias. Un gusto, mi nombre es Cristian Carrera y voy a realizar la explicación con respecto a un circuito en paralelo con 5 resistencias en el simulador Tinkercad, para lo cual extraemos del lado derecho la resistencia, la fuente de voltaje y los multímetros. Se necesitará un multímetro a la entrada del circuito para medir la corriente de entrada y uno a la salida para medir la corriente de salida. Requeriré 5 resistencias de 1 kiloohmio, 2 kiloohmios, 3 kiloohmios, 4 kiloohmios y 5 kiloohmios. Si yo hago clic en cualquiera de las resistencias, puedo cambiar el valor de la resistencia. De la fuente de voltaje vamos a alimentar desde la parte positiva de la batería a la parte positiva del multímetro. La salida negativa del multímetro va a alimentar a cada una de las resistencias desde su borne positivo. Y así vamos a ir alimentando a todas las resistencias con el objetivo de armar el circuito en paralelo. Posteriormente, desde la parte negativa de las resistencias, alimentaremos hacia cada uno de las entradas positivas de los multímetros con el objetivo de formar el circuito en paralelo. Finalmente, la última resistencia de 5 kiloohmios va a alimentar a la parte positiva del multímetro. Para cerrar el circuito en paralelo vamos a conectar los negativos de los multímetros de tal manera que podamos cerrar el circuito en paralelo. Vamos al
a la parte positiva de del último multímetro para medir la salida de corriente y finalmente del valor negativo hacia el negativo de la batería. Estos dos multímetros nos permitirán medir los voltajes en cada una de las resistencias para determinar que el voltaje es el mismo y que la corriente de entrada va a ser la misma que la corriente de salida del circuito y las corrientes en cada resistencia van a ser diferentes mediante la ley de Ohm, donde la corriente será igual al voltaje que se mantiene en cualquier lugar de las resistencias sobre la resistencia. Estos dos multímetros que nos quedan vamos a hacer la conexión para medir el voltaje en dos resistencias, porque el voltaje va a ser el mismo en cualquiera de las resistencias. Entonces conectamos este positivo con el positivo de esta resistencia y el negativo con el negativo de esta resistencia. Finalizado, vamos a dar inicio a la simulación. Los multímetros están midiendo corriente y los dos de acá abajo están midiendo voltaje. Entonces debemos recordar que la corriente que ingresa, 20,5 miliamperios, va a ser igual a la corriente que sale del circuito en paralelo, 20,5 miliamperios. En cada una de las resistencias va a haber una corriente diferente. Lo que se debe mantener en cuenta es que los voltajes al ser un circuito en paralelo van a ser los mismos en cualquiera de las resistencias. Finalmente, nuestro circuito, dándole mayor dedicación, realizando la conexión de cables de una manera más dedicada para que visualmente se vea mejor, quedaría de esta forma. Muchas gracias por su atención.